tal, amigos de la Galería del Giocondo, amigos de Ángulo Informativo? Les saludo con mucho gusto Alejandro Flores de la Parra, su anfitrión de este programa, de esta galería, un espacio de personalidades. Y bueno, hoy no solamente tengo de compañía una personalidad de la política, sino me parece al político de moda. Te quiero presentar así, mi estimado amigo Londres Botello, por Mi supuesto. estimado Alex, muy bienvenido, amable. muchas gracias Por la invitación. Toda la gente que te está viendo, que te sigue, un saludo en estas ya frescas tardes del mes de noviembre. Mes de noviembre. Finales de año ya. Frescas y oscuras tardes, ¿verdad? Frescas Que y oscuras ya se nota tardes. un ambiente es distinto. Correcto, ya acabando el año. Amigo, eres el político de moda por dos cosas. Primero, Londres Botello, llegas a un cabildo en 2019 con un triunfo innegable, un triunfo avasallador de Jorge Salum. Llegas en su planilla y llegas como regidor y tienes un papel preponderante, importante dentro de la fracción del PAN. Pero además fuiste candidato en 2021, candidato de una coalición PAN-PRI-PRD y logras ser el diputado electo en ese momento del tercer distrito, representando al PRD. Hoy tomas licencia en tu diputación para integrarte nuevamente, para dejar la posición para el PRD como se había acordado, y además te integras otra vez al trabajo del Cabildo. Entonces eres el diputado con licencia, que eres regidor, pero que además hoy un partido político al que no perteneces te está proponiendo como su carta fuerte para la alcaldía, y además escucha tu nombre en el caso de que una eventual salida o licencia del actual alcalde Jorge Salum pudiera ser tú quien lo fuera también a hacer, digamos, el relevo. Entonces, por todos lados escuchamos a Londres Botello. Eres el político de moda y me da gusto, de verdad, me congratula que estés el día de hoy platicando conmigo. Muy amable, mi estimado Alex, gracias por la invitación, gracias por el recibimiento. Y aquí estamos. Efectivamente, el 2019 nos integramos como regidores en el Cabildo de esta administración todavía, 2019-2022. En lo largo de esta administración, por ahí estuvimos haciendo lo que nos corresponde. Estuvimos visitando igual poblados, fraccionamientos, barrios, escuelas, unidades deportivas, y esta parte nos acercó bastante con la gente. Principios, finales de marzo, por ahí estuvimos en pláticas también con la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática, con su presidente, con Miguel Azalde, que le mando un saludo, y en esa parte, bueno, transitando, abren el espacio para la candidatura por el PRD a un militante que no era de ese partido. Okay. Tienen todavía ellos la posibilidad, tienen esa figura de candidato ciudadano, y en esa parte, bueno, estuvimos en pláticas, se abre el espacio y bueno, agradeciendo a la militancia y a la dirigencia la generosidad que mostraron en esa parte para poder permitirme o facilitarme ser candidato por este partido. Se da una contienda difícil. Vemos que empezando la campaña estamos 20 puntos por debajo de la candidata del partido oficial de Morena. Pati Ortega, que era una diputada federal que se bajó para buscar la diputación local. En un distrito en manos de Morena en ese momento, como ciertamente lo comentas, de una diputada federal que estaba contendiendo por la diputación local en ese momento. Avanza el proceso electoral, fuimos remontando la diferencia, y al final, el día de las elecciones, bueno, pues lo superamos por una holgada diferencia. Por aquí logramos sumar o logramos contar con la confianza de la gente del tercer distrito. Vemos que la coalición PAN-PRI-PRD generó precisamente esa confianza, no nada más en el tercer distrito, en toda la ciudad de Durango, y aparte en el estado de 15 distritos, 11 se ganaron precisamente por la coalición. Y en esa parte, bueno, seguimos avanzando, seguimos recorriendo, estuvimos haciendo visitas todavía, estuvimos cumpliendo compromisos que se adquirieron en campaña, tanto en poblados, en fraccionamientos, en barrios, y una parte importante de la campaña se mencionaba, y ahí yo sigo diciendo que el barrio me respalda, y esa parte ahora había que regresar la confianza y la responsabilidad del otro lado. Una posición que se notó al final de cuentas con el resultado electoral, o sea, así es. El barrio te respaldó al final. Correcto. Entonces, ahora la pelota tiene que caer del otro lado de la cancha. ¿Cómo? Okay. Bueno,
yo mostrando precisamente el resultado a esa confianza que se me estuvo depositando. Estuvimos desde el Cabildo trabajando con unidades deportivas, seguimos ahorita todavía con esa parte, estuvimos visitando a algunas que les hacía falta por ahí algunas intervenciones para poder acondicionar tanto las áreas deportivas como algunos juegos en su caso. Seguimos en esa parte, que fueron compromisos que adquirimos durante la campaña, y en esa parte también a finales de octubre se hace una rueda de prensa donde se iba a anunciar ya mi reincorporación al municipio, donde mi suplente va a asumir también la suplencia, valga la redundancia, en el Congreso, y ahí una plática previa que tuvimos con Miguel Azalde me hace precisamente esa propuesta de que el PRD me considera como candidato, o que le vería con buenos ojos de que un servidor pudiera estar abanderando al PRD como la propuesta para la próxima presidencia municipal. Y bueno, aquí lo estamos valorando, si un servidor puede ser factor de unidad para la coalición, como en este 2021, si nosotros podemos sumar esa parte para la coalición, bueno, pues sabremos que poner lo que esté de nuestra parte para poder sumarnos nuestros esfuerzos, pero es un tema que lo iremos valorando en el pasar de estos días. Ahora, es un escenario pues que precisamente es lo que debería de buscar, la unidad. Creo que sería la piedra angular de cualquier decisión que puedan tomar, tanto el PAN como el PRI como PRD, porque enfrente tienen pues a una fuerza que ha ido creciendo en el Estado, que a lo mejor no tiene tanta presencia, al menos en 2021 no lo logró en el Congreso, tanta presencia como votos, pero que poco a poco ha ido creciendo y que hoy por hoy se antojaría, por los números, por cómo se manejan algunas estimaciones político-electorales, que sería el rival a vencer, sí, independientemente incluso del candidato que fuera a encabezarlos. Pero creo que ese es otro tema, y quisiera irnos poco a poco primero para platicar de quién es Londres Botello. Llegas a esa regiduría en 2019 en una campaña en donde iba solo el Partido de Acción Nacional, donde venía de separarse de alguna forma de Movimiento Ciudadano, sí, porque el entonces candidato del mismo partido que quería reelegirse no era o no había sido el resultado que los mismos panistas habían pretendido para conectar el gobierno del Estado con el gobierno del municipio y lograr un trabajo conjunto que le diera resultados a la gente. No se dio, y entonces viene Jorge Salum del Palacio, la encabeza, pero ¿cómo se dio la llegada de Francisco Londres Botello hasta la regiduría? Porque atrás de todo esto, pues hay todo un trabajo y toda una trayectoria. ¿Cómo fue tu incursión en la política? ¿Cómo fue que llegaste a meterte en este asunto de la política? Mira, estuvimos incursionando ya hace mucho tiempo en las cuestiones juveniles. Anduvimos incursionando, como te comentaba, en el 1998 incursionamos por primera vez en el Congreso, terminando la Facultad de Derecho, ya en el aspecto laboral. Seguimos hasta el 2001 y seguimos ahí algo de espacios también en la administración pública. Incursionamos también en la presidencia municipal, en el área de finanzas, estuvimos en desarrollo social, en el área de atención ciudadana. Y en el 2010, cuando el ahora gobernador se convierte en candidato precisamente de esta coalición también, donde iba el PAN, donde iba el PRD, aquí nosotros estuvimos defendiendo desde ese tiempo la camiseta del Partido de Acción Nacional. Desde ese tiempo estamos nosotros colaborando y dando resultados precisamente para poder hacer la opción en ese momento. En las elecciones del 2010 por votos se ganó. Ya por cuestiones diferentes no se llega al gobierno del Estado. Seguimos ahí todavía. Se habla de que se robó esa elección. Sí, así es. Aquí, okay, bueno, no se llega. Ahí el tema quedó en los tribunales. Los tribunales consideraron que no se había cometido esa falta, y no se llega a la administración. Seguimos nosotros defendiendo las causas del Partido de Acción Nacional. En el 2012 también estuvimos trabajando al lado del ahora gobernador también para la senaduría en el Senado. Y bueno, en el 2016 se da la oportunidad nuevamente, y ahora en el 2016 se da un avasallamiento, lo que es aquí en la capital. Los resultados competidos en la zona sierra, competidos en la zona valle,
competidos en la laguna, pero lo que dio finalmente el triunfo al Partido Acción Nacional, que es ahora lo que nos tiene en el gobierno del estado, fue precisamente el municipio de Durango. Y en esa parte tenemos, como te comento, desde el 2010 ya defendiendo la causa del Partido Acción Nacional, sumando los esfuerzos a toda la militancia, a todos los dirigentes, y en esa parte, bueno, pues estamos en ese camino. Ahora eres parte de una administración municipal que llegó en 2019 encabezada por Jorge Salum, que ha sido objeto de un aparato político que ha buscado golpear y menoscabar el esfuerzo o las acciones que tanto el presidente como los regidores han tenido para trabajar en equipo, y están tratando de señalar muchas veces cosas que de alguna u otra forma han sido, pues, han caído, digamos, en los dimes y diretes políticos que al final la gente siempre termina, pues, discerniendo, ¿no? O sea, sí hay un juego político detrás que quiere buscar. Pero ¿cómo vives tú como regidor antes de estas cuestiones electorales del 2021? ¿Cómo viviste la parte de la regiduría con las acciones y el gobierno de Jorge Salum, el estar, pues, defendiendo y trabajando con la administración para evitar o para sobrepasar este golpeteo político que incluso el PRI, que Morena, que Movimiento Ciudadano tenían y siguen teniendo quizá algunos, pues el objetivo de pegar por ahí? ¿Cómo se ha vivido? ¿Cómo lo sientes tú y cómo sientes el desempeño hasta donde te ha tocado como regidor de esta administración? Sí, mira, la conformación del Cabildo 2019, la actual administración municipal, fue muy sui generis. En esa parte hubo modificaciones también en el tema de la ley orgánica para la conformación precisamente del Cabildo. Anteriormente, el partido que ganaba las elecciones automáticamente contaba con 10 regidores. Ahorita, en esta parte, se transita, al momento de ganar la elección, el partido que gana, precisamente Acción Nacional, cuenta con 7 regidores en el Cabildo. El Movimiento Ciudadano empezó con 5 regidores, el PT con 2, el PRI con 2 y Morena con un solo regidor. Y ahí, aparte, bueno, la figura del presidente municipal más el síndico, teníamos 9 integrantes de una misma fracción. Recordemos que en su momento el PRD registra también a una regidora como parte de la planilla de Acción Nacional. Entonces, aquí es la conformación. ¿A qué nos obliga esto? A que cada acción, a que cada movimiento de la administración y del Cabildo tengamos la necesidad de estar consensando, estar platicando, estar llegando a acuerdos, precisamente porque no se tiene la mayoría calificada para poder transitar leyes de ingresos, para poder transitar modificaciones a los reglamentos, para poder tener maniobra dentro de la administración. Y esa parte, pues sí es muy diferente al resto de las anteriores administraciones. ¿Por qué? Porque esa cercanía nos obliga precisamente a estarnos viendo constantemente, a estar platicando casi a diario. Finalmente, en las sesiones de Cabildo, de repente se han dado medio acaloradas. Creo yo que cada quien tiene, o esa es la imagen que tengo yo, de que cada regidor, de que cada partido, el fin que se está buscando es Durango. De repente las vías o las rutas son diferentes, pero el fin es ayudar a Durango. Aquí, bueno, de repente ya en este año vemos que cada intención, que cada acción inevitablemente va a estar bañada de diferentes colores políticos, precisamente por el proceso electoral que se viene en el 2022, y esa parte nos va a obligar a estarnos en constante diálogo, en constantes acuerdos. Ahorita en la coalición vamos PAN, PRI, PRD en la del 2021. En el Cabildo, la fracción del PRI fue muy crítica. Ahorita estamos nosotros en el proceso de que se pueda conformar la coalición, estamos en vías y hay todas las condiciones para que sean. Y en esa parte, bueno, pues aquí sí podemos ir avanzando con el tema de los regidores dentro del Cabildo. Y esta parte ha sido una constante precisamente por la pluralidad que se da dentro del interior del mismo, y que obliga a lo que ya comentamos, a estar en constante diálogo, en constantes acuerdos, y que eso, bueno, pues que se tiene que ver traducido también en beneficios de la gente. Y te dio una posición, pues, de preponderante, vamos a decirlo así. Fuiste líder de la fracción y entonces llega tu posición como candidato a la diputación. Así es. Como bien nos comentabas hace rato, recorres el tercer distrito, la gente ya te conocía, estabas trabajando además. Yo te vi muy activo en la zona, en el territorio. No eras de esos regidores de escritorio que luego también se dan. Y estabas muy participativo también en tus comisiones. Sí. O sea, eras un activo muy importante tanto para el
partido de Acción Nacional como el PRD, por supuesto, porque llegaron juntos. Y entonces la posición que el PRD tenía o que podía tener para el Distrito 3 te la da a ti. Sí. Nos platicabas, Miguel Ángel Azalde, la dirigencia, la misma militancia, ve en Londres Botello una persona que pueda pues ser quien los represente. Y había quien decía, bueno, es que el PRD no tiene ni a quién poner. No, claro que tenía a quien poner. Incluso hoy quien te suple en la diputación es de emanado del PRD. Y entonces, al momento que llegas a hacer campaña y que ya tenías un recorrido en territorio, que ya estabas trabajando muchos temas ciudadanos, con las mismas, yo te había visto incluso con las mismas brigadas de proximidad social que estaba manejando el ayuntamiento, que estabas muy cercano gestionando temas de obra pública, gestionando temas de alumbrado público, servicios públicos en general. ¿Cómo te recibió la gente como diputado de un partido distinto? ¿Se sacaron de onda? ¿Sí supieron cómo iba el asunto? ¿Iban PAN, PRI, PRD? De pronto, pues no es fácil que todo mundo vea bien la alianza como tal. ¿A ti cómo te recibieron? ¿Cómo te recibieron como candidato ya? Fíjate que venimos trabajando ya desde hace mucho tiempo y hubo muy buena identificación con la estructura y con la militancia del Partido Revolucionario Institucional. Okay. El partido Casa, Acción Nacional, el cobijo que se me dio muy bueno, muy importante en esta campaña, pero sobre todo el cobijo que me dio también la estructura y la militancia del Partido de la Revolución Democrática. Aquí para poder ganar o para poder dar los resultados se tiene que tener la identificación del candidato con los diferentes partidos. Y en esta parte recibí no solo el respaldo y apoyo del partido que me estaba proponiendo, sino de los otros dos integrantes de la coalición, del PRI y del PAN. Y en esta parte, bueno, pues mi agradecimiento también a toda la gente que me dio su confianza en el tercer distrito, y lo que dijimos en su momento lo sostenemos. En días pasados por aquí yo hice ese comentario, que lo que digo lo sostengo, y eso va para todos los compromisos que estuvimos haciendo a lo largo de la campaña, después de la campaña, incluso desde antes de la campaña, que hemos estado recorriendo y hemos estado tratando de cumplir uno a uno los compromisos. Y en esa parte, bueno, pues darle la confianza a la gente. Se da también esta parte con el PRD, donde efectivamente se hace el acuerdo, donde el suplente iba a estar un periodo también en la legislatura, y esa parte la seguimos al pie de la letra como nos comprometimos, y eso precisamente, lo comento nuevamente, es para darle la confianza a la gente que lo que un servidor dice, que lo que yo digo lo sostengo, y lo estamos transitando. Ahora llegaste a la Diputación, una legislatura, la 69ª, que también venía de arrastrar un pleito, digámoslo así, político que se dio en la anterior, en la 68ª, donde se hablaba de un albazo, de que de pronto movieron leyes para romper acuerdos en Morena, para pues quedarse con la Jucopo. Todo eso ya sabemos cómo quedó, pero ustedes llegan como grupo parlamentario entre PRD, PAN, PRI, como una mayoría. Al final, tú lo decías, ganaron 11 de los 15 distritos, más las posiciones plurinominales o de representación proporcional que lograron. Y ¿fue fácil, fue difícil ponerse de acuerdo en una agenda legislativa? Tú que viviste la conformación de las comisiones, que viviste la conformación incluso de la primera sesión, donde llegan al acuerdo también de cómo van a distribuir la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso. Todo esto, ¿cómo se dio? Porque yo creo, he visto que tanto el PAN como el PRI empezaron a entenderse como aliados en el momento en que tomaron posesión, quiero decir, en el Congreso. Y empezaron, y obviamente el PRD ya había sido su aliado, entonces ya había una química, por así decirlo, de trabajo conjunto. Y sí se dio así como nos la hicieron ver, al menos a la sociedad. ¿Fue fácil o sí hay diferencias que todavía se sigan dando y que puedan de alguna forma mover el tapete? Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo viste tú al conformar la legislatura, en la agenda sobre todo? Las personas que practican algún deporte en equipo podrán darme la razón. Al momento de integrar un equipo de básquetbol, de fútbol, que no tienes todavía el conocimiento del resto de los integrantes, durante el desenvolvimiento del juego, pues ya vas viendo también las aptitudes y las habilidades de cada integrante. Así pasó en este proceso electoral. Okay. Se presentó una agenda legislativa en conjunto,
de PAN, PRI, PRD, se desarrolla el proceso electoral, se gana 11 de 15 distritos y en eso nos ha permitido también el poder tener esa sintonía, tener ese pulso de poder avanzar en la misma dirección. Se presenta el día de ayer también por parte de los coordinadores y por parte del resto de los integrantes de esta legislatura, de los diputados del PAN, del PRI y del PRD, la forma de cómo se van a estar desarrollando los temas, de cómo se va a estar desarrollando la agenda legislativa, y eso, bueno, asumiendo, todos son profesionales, todos saben exactamente bien lo que se está haciendo, y en aras de seguir construyendo, de poder dar condiciones para ir juntos en el próximo 2022 en el mismo escenario, dar la lucha juntos, es como se está transitando. Y sobre todo yo veo aquí mucha voluntad de los actores políticos, veo mucha disposición para poder sumarse en un solo proyecto, y eso es lo que finalmente va a dar los resultados el siguiente año. De acuerdo, entendieron entonces que juntos valen más que lo que pudieran tener diferencias. Al final de cuentas siempre diferencias va a haber, incluso dentro del Partido Acción Nacional hay diferencias, hay grupos, hay gente que opina diferente y hay gente que busca echar el agua más para un lado que para el otro porque tienen algún tipo de diferencias hasta en cuestión ideológica, sobre todo. Vaya, son 3 partidos distintos, uno creado en la izquierda, otro creado en la derecha, otro en la centro izquierda. Entonces, otro desde el gobierno. Sí, por supuesto. Entonces hay una forma muy distinta de concebir incluso la política, pero creo que sí han logrado tener esta sinergia. Ahora, el trabajo que están haciendo de presentar no solamente la cuestión local, de trabajarlo en lo local, hoy se vive una coyuntura política también muy importante en el presupuesto de egresos de la Federación, como cada año. Así es. Cada año en la Federación se pelea para que Durango tenga más recursos. Estos años de 2018 para acá en esta administración ha sido muy distinto, el esquema es muy diferente y la forma de trabajar y de decidir, sobre todo, cómo se va a repartir el pastel presupuestal es muy diferente, como nunca se había vivido. ¿Cómo lo ves tú? Hoy sé que fueron o están conformando más bien en el grupo parlamentario del PRI, del PAN y del PRD una comisión para ir a San Lázaro, para pelear por Durango. No te va a tocar ir porque pediste licencia, pero eres parte de ese grupo y de esas decisiones que se tomaron para hoy estar peleando por eso. ¿Cómo ves el panorama económico para Durango para este año? Este año que viene, quiero decir. Muy, muy complicado. Si bien en el 2018 hubo una aplanadora donde la mayoría de los distritos locales fueron ganados por Morena y por el PT, donde los 4 distritos federales fueron avasallados también por esta coalición. Vemos que ahora en el ámbito federal se ganan 2 de los 4 distritos federales y el Congreso se tienen 11 de los 15 distritos. Aquí la intención es precisamente hacer que se escuche la voz de Durango, hacer que la necesidad que tiene el estado de Durango por mayor recurso para todo lo que se vaya a estar ocupando de infraestructura, de apoyos, de programas, y esa parte vemos que a nivel federal hay muy poca disposición. Durango ha sido tratado de muy mala manera, Durango ha sido hecho a un lado por parte de la federación en el proyecto que se tiene del presupuesto, del recurso que va a destinarse a Durango, se viene con un déficit del 5%, con un decremento del 5%. Vemos que el índice inflacionario a finales de año se pronostica alrededor de 7%, y Durango viene por debajo. Por ahí había un diputado de Morena de La Laguna donde decía que iba a haber más recursos que el año pasado, pero si lo comparamos con el índice inflacionario, con el índice nacional de precios al consumidor, pues nos sigue debiendo más del 5, del 6, del 7% la federación. Y en esa parte, a estados como Durango, que depende de un 92, un 93% del recurso federal, le pega bastante fuerte. Tenemos recortes en el tema presupuestario y esto, bueno, viene a afectar también a los ayuntamientos. Vemos que los compromisos que se tienen a fin de año, como lo son los aguinaldos, ¿a quién recurren los estados, los municipios? Pues al estado. ¿A quién recurre la universidad? Que vemos que es un tema recurrente también de la universidad, y esa parte a quien acuden es precisamente al gobierno del estado. Y esa parte que está recortada, esa parte que está limitada, pues va a ser un problema muy fuerte a finales de este 2021. Esperemos que sí, aparte de que puedan ser escuchados, los compañeros diputados locales y federales
puedan incidir también en la toma de decisión de los diputados federales. Vemos con tristeza que lo que se propone por parte del Ejecutivo Federal en la Cámara de Diputados se impone. Ahí esa parte no tiene discusión, ahí no hay posibilidad de que se le vaya a mover un 1, un 0, una lo coma. Que diga su dedito. Lo que diga la presidencia, lo que diga el titular del Ejecutivo, así es como prácticamente los mandata, y allá sí a ojos cerrados están obedeciendo, sin tener en cuenta también de las necesidades de estados como Durango. Desaparecieron fondos como el Fondo Minero, desaparecieron programas como el Fortaseg, desaparecen los apoyos para sectores productivos como lo es el campo, como lo es Progan, como es Proagro, como lo es la concurrencia, y esa parte sí está afectando directamente aquí a nuestros productores primarios. ¿Por qué? Porque vemos que en Estados Unidos la producción campesina, que son tanto ganaderos como agricultores, están siendo subsidiados, y en esa parte, bueno, pues estamos en total estado de indefensión, no podemos ser competitivos porque aquí se está quitando precisamente esos apoyos. Que hubo excesos, no lo niego ni meto las manos tampoco para defender, pero donde hubo excesos, bueno, pues que ahí se castigue, si se tiene ubicado a los responsables, que se castigue, pero que no se dañe al resto de los productores. Las madres también fueron ahorita objeto de ahí de un abuso a sus derechos humanos. Porque el derecho que tenían a tener a sus hijos en una guardería, al eliminar ese programa también, las madres que no tienen dónde dejar a sus hijos están dejando sus empleos precisamente por no tener quién se los cuide. Oye, pero decía el presidente que como el dinero ya iba a fluir de manera directa, iba a regar de abajo para arriba, la gente ya iba a recibir el apoyo prácticamente sin ningún intermediario. Que eso, bueno, yo todavía no lo creo del todo, porque hay funcionarios al final que meten las manos, pero ya estaban recibiendo más dinero de manera directa, y eso iba a dejar vamos a decirlo así, quitarle la responsabilidad a los gobiernos del estado y de los ayuntamientos de estar ayudando con programas sociales, porque ya lo hacía el gobierno federal. Esto se dio. O sea, realmente la gente tuvo acceso a decir, ya no necesito pedirle nada al gobierno del estado o del municipio porque con lo que me da el gobierno federal tengo. Nada más alejado de la realidad. Aquí vemos que se da apoyos, como bien lo comentas, a los adultos mayores, que son los que en parte se están haciendo responsables de ahora de los nietos, de que las madres no tengan dónde dejar a sus hijos, pero con esa parte le están quitando el seguro popular donde tenían derecho a atención médica, el gasto que se les está originando por estar cuidando a sus nietos va desde el desayuno, comida y cena, y esa parte no les va a completar con el apoyo económico que se les está otorgando. Programas educativos como escuelas de tiempo completo que también ayudaban a las necesarias, que eso, sobre todo el tema de educación. Vemos que Durango y Tabasco son los únicos dos estados que le invierten al tema educativo. De cada 100 pesos que tiene el gobierno del estado o de los recursos que se manejan aquí en el estado, 56 pesos se van al tema educativo. Y ningún estado en la república lo hace, ni siquiera la Ciudad de México tampoco, que es donde tienen la mayor cantidad ahí de subsidio. Y esa parte, si se llegara también a dar aquí en Durango, donde el gobierno federal se hiciera cargo de los CADIs, donde el gobierno federal se hiciera cargo de las telesecundarias, ese recurso se aplicaría en obras, se aplicaría también en otros programas para beneficio de aquí de los habitantes del estado de Durango, que ahorita es una de las exigencias también de los compañeros de esta legislatura, pero que vemos que desgraciadamente en la federación hacen oídos sordos, que no hay un solo peso para infraestructura carretera, que no hay recurso para mantenimientos. Vemos que el tema metropolitano, donde ya estaba autorizado el recurso para el programa de transporte de Torreón, de Gómez y de Lerdo, a mano alzada se cancela en un programa incierto, que si bien hace falta el agua saludable como se está manejando ahí en la laguna, sí, vemos que a la fecha no se ha podido aterrizar por la infinidad de amparos que se están interponiendo ahí en aquella parte, y que el recurso que ya se estaba destinado, que ya se tenía para esa obra de infraestructura, desaparece, se cambia para un programa hidráulico, pero que hasta la fecha es incierto, que no hay un solo peso tampoco para la presa El Tunal, y aquí, bueno, pues sí nos afecta bastante, sobre todo por los temas de inversión que tan necesarios aquí en el estado de Durango. Oye, pero el presidente de la República desaparece, este es un tema importante, desaparece el Metrobús a mano alzada, como si estuvieran vendiendo cerdos en una
Feria de Pueblo, y dice, se acaba, y no pasa nada en 2019, 2020 ni 2021 con ese dinero. Y el tema, el proyecto que se supone que sí iba a correr, que es este de agua saludable para la laguna, que sí es necesario, que qué bueno que se va a hacer, no empieza durante 3 años. ¿Y dónde quedó ese dinero? ¿Quién sabe? Y es incierto para que empiece ahorita, ¿eh? De acuerdo. Los amparos, los 10,000 millones de pesos que necesitan. No se puede empezar. No se sabe de dónde van a salir, no está etiquetado. Así es. El gobierno federal va a dejar de distribuir 570% más, 177% más que de lo del año pasado, para quedárselo él y para seguir con estos programas sociales o con estas obras o con estas acciones de discrecionalidad. Así es. No hay transparencia, están siendo muy afectados tanto los estados, pero sobre todo los municipios. Los municipios están teniendo mucho problema de liquidez, mucho problema operativo en cuestión presupuestal. Ustedes como ayuntamiento, hoy que eres parte nuevamente del ayuntamiento y que lo viviste desde el 2019, y como diputado también te lo quiero preguntar, en la legislatura pasada se dio que las mayorías morenistas golpearon mucho las leyes de ingresos de los ayuntamientos. Así Incluso decían, es que están queriendo hacer nuevos impuestos y cobrar más impuestos, y bueno, se inventó esto porque realmente el único impuesto que cobran los ayuntamientos pues es el predial. Y debe de subir conforme a la inflación. Y por supuesto, como bien decías, la inflación que se espera para este año, pues si es de un 7%, lo mínimo que debe de subir en el valor catastral debe ser el 7%, porque al final, si no lo haces, hay una pérdida de valor y eso no le conviene ni a los propietarios de los inmuebles. Así es. Este año, las leyes de ingresos de los 39 ayuntamientos están en revisión precisamente ahorita en el Congreso. Hay una mayoría de PAN, PRI, PRD. Hay una mayoría de PAN, PRI también en las posiciones de los ayuntamientos. Tienen 16 cada uno, más los 2 que logró el PAN con el PRD. Esta sinergia de decir, bueno, vamos a o necesitamos hacernos de recursos de otra forma, ¿se puede dar con este nuevo escenario? ¿Pueden acceder los presidentes municipales y los ayuntamientos a una revisión mucho más precisa de lo que se necesita sin que se metan temas políticos de tan baja calaña como decir, les quieren hincar el diente con el agua, con el predial, etcétera? ¿O realmente hay una falta de estrategia de los mismos ayuntamientos para empezar a operar de forma distinta los recursos, como lo asegura el presidente de la República? Mira, aquí el tema de los 2 primeros años en las presentaciones de la ley de ingresos aprobadas en su momento por el Cabildo fueron objeto de ajustes en el Congreso del Estado por la anterior legislatura. En el primer año trae un ajuste de menos 44 millones de pesos, en el segundo año trae un ajuste por la misma cantidad de menos 44 millones de pesos, y aunque en su momento por Cabildo se autoriza, por la Comisión de Hacienda del municipio de Durango se autoriza, pasa posteriormente al Congreso, y aunque no se autorice, aunque quede votado en contra, el ajuste del predial, como bien lo mencionas, no lo marca ni el municipio de Durango, no lo marca el estado de Durango, viene a nivel federal. Viene regulado por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es el índice inflacionario. Y en esta parte, aunque sea votado en contra, se va a ajustar a la alza conforme al índice que estamos comentando. Aunque sea votado en contra, se tiene que ajustar como pasó en los anteriores años. Ahorita vemos que se está actuando con responsabilidad. Vamos a esperar el dictamen que vaya a emitir la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, que se tiene que votar también por el Pleno, y en esta parte confiamos que así como se autorizó por el Cabildo, se autorice también por el Congreso. Londres, me queda claro que traes el escenario político y el escenario legislativo y el escenario administrativo en la palma de la mano. Esto, de alguna forma, potencia, quiero decirlo así, tu posibilidad para ser tomado en cuenta por cualquier partido político para encabezar una administración municipal, como sería el caso de lo que propone o de lo que pretende proponer, en este caso el PRD, decir, Londres Botello sería mi carta para la alcaldía capitalina. Si con todo esto, con todo lo que se está demostrando que conoces, hoy la gente que te escucha, que a lo mejor no había tenido la oportunidad de escucharte así, ve, ahora dice, ok, bueno,
trae todo el panorama. No solamente es el PRD, sino que además tienes el aditivo, digamos así, de ser un militante del PAN, que entonces te pondría como que con dos partidos en posibilidad. A final de cuentas, si te propone el PRD o te propusiera el propio PAN, pues ahí está. Y el PRI, bueno, pues de alguna forma también... También transitamos bien ahí. Tiene, exacto, tiene tienes la puerta abierta en todos lados. Hoy puede ser la carta más fuerte incluso de la coalición. Vamos a ponerlo así, no me quiero meter en problemas para hablar de otros perfiles, pero creo que el tuyo puede ser. Gracias. Tú te ves con esa posibilidad, no me refiero únicamente en la cuestión del conocimiento y en la cuestión del apoyo o el respaldo que tengas de los partidos, sino en el escenario político y económico que existe en México. Yo creo que lo más cañón es entrarle a una administración municipal. O sea, el hecho de decir yo quiero ser presidente municipal, va, cualquiera lo puede decir, pero el decir voy a poder transitar con estos problemas de que me quitaron los fondos fiduciarios como el Fortasec, como el Fortamun, que eran de alguna forma la fortaleza económica presupuestaria directamente de la federación hacia los ayuntamientos. El ramo 33, el que no están fluyendo los recursos de alguna forma tan fácil, que la misma gente hoy no tiene dinero para ser tan contribuyente como lo quisiera, a lo mejor también. Ese escenario... ¿Te parece adverso? ¿Te parece suficientemente atractivo también para decirle, le entro a la parte difícil? Porque, vaya, creo que el carácter se forja siempre cuando se tienen las cosas en contra. Así es. ¿Cómo verías tú el escenario para 2022? Sin meternos en problemas de que alguien quiera decir que son actos anticipados de campaña. Es una pregunta que yo te estoy haciendo a ti, así que... adelante. No, mira, aquí es muy cierto lo que estás comentando. Había un comercial hace años que las nuevas generaciones ya no lo alcanzaron a ver, se me hace que ni tú, que decía a la letra, si las cosas se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Y en esa parte, pues es un área de oportunidad. Aquí precisamente la falta de recursos, el recorte de recursos a nivel federal que está afectando a todos los ayuntamientos en el país y más a los del norte, presenta también un área de oportunidad. Ser creativo, ver cómo podemos desde las diferentes trincheras poder sacar las necesidades de la población, o en este caso las necesidades de los habitantes de aquí de la capital de Durango, que las obligaciones del presidente municipal, que las obligaciones de la administración municipal es atender el servicio de agua, el atender el servicio de alumbrado, el atender el servicio de limpia, y que esas necesidades estén bien cubiertas por la autoridad hacia los ciudadanos. Y en esa parte hemos estado transitando también en diferentes momentos, también aquí en la capital de Durango, lo comentaba, estuvimos en su momento en finanzas, estuvimos en desarrollo social, estuvimos también en la parte de atención ciudadana, y eso nos ha permitido conocer absolutamente toda la ciudad, todo el municipio, incluyendo su parte rural, que también es Durango, que luego por ahí hace reclamos también la gente de los poblados y que los hemos estado visitando constantemente. Vemos cómo podemos incorporarnos también en esa parte. Estuvimos haciendo durante la campaña algunas propuestas de la eliminación de la concurrencia federal, cómo poder hacer también en su escala también la concurrencia tanto estatal como municipal para poder apoyar a nuestros productores en el tema de cómo dotar servicios también aquí en la parte de la ciudad. Hay propuestas de la iniciativa privada donde ellos pueden entrarle también al tema también de la pavimentación, tanto de asfalto como hidráulica, viendo cómo se pueden tener también algunos no descuentos, pero sí algunas participaciones en cuanto a los impuestos, ver cómo se puede estar cambiando ahora sí que un cocono por dos gallinas. Para reajustar nada más. Pero que se pueda ver beneficiada también la ciudadanía. Y en esa parte sí se tiene que explorar bastante, precisamente a falta del recurso federal, a falta del recurso que normalmente estaba llegando a las participaciones, ver hasta dónde nos da con el recurso propio y ver también cómo podemos nosotros tener algunos mecanismos para poder salir adelante con estas necesidades de la ciudad. De acuerdo. Ahora, el escenario que se pinta en cuestión económica no ha sido favorable desde el 2018 para acá, vamos a hablar de la administración federal, en cuestión de crecimiento económico. Se hablaba que en 2019 creceríamos un 6%, llegamos a 0. Prácticamente nos quedamos, ahora sí que, como dice el clásico, sin frío y sin calor, llegamos a 0. Y en 2020, bueno, la situación mundial es muy diferente por la cuestión de salud, de la cuestión sanitaria por la pandemia del COVID-19, y pues obviamente hay una pérdida totalmente en el crecimiento que llega hasta
tocar fondo, por así decirlo. Así es. 2021 se proyecta un gran crecimiento y se dice, vamos a crecer otra vez, dicen, entre un 6-7%, que en realidad más que un crecimiento, pues sería un recuperarnos del tiznadazo que nos puso 2020. Depende del parámetro que se esté midiendo, de acuerdo, se está recuperando. Porque así si tú dices, vamos a crecer, pero desde el fondo de la alberca, bueno, estás realmente apenas llegando a tu superficie para agarrar un poco de aire. Así es. Pero ¿cómo se ve el panorama en cuestión de generación de empleos, en cuestión de generación de desarrollo económico para un municipio como Durango? Te lo pregunto porque al final esos son temas, la obra pública, la atención, por supuesto, sí, de los servicios, que es lo primero que hace, o la actividad primaria de un ayuntamiento, pero también hay temas como esos, como el buscar la generación de empleos, buscar la generación también de desarrollo económico, porque existen esas direcciones, porque existe también ese trabajo. ¿Se puede lograr? ¿Hay algo que se puede hacer, Londres? Porque, digo, desde la parte del análisis económico y político dice uno, híjole, está imposible. Yo, honestamente, Alejandro, te diría hoy, si me ofrecieran ser el candidato del que seguramente va a ganar, yo diría, no le entro, porque no sé cómo le puedan hacer. ¿Hay cómo trabajar en eso? Mira, aquí la recuperación del empleo y datos que arroja el INEGI, Durango está dentro de los 3 estados con mayor recuperación. Aquí se ha estado actuando responsablemente y sobre todo con la elaboración o con el seguimiento de los protocolos que estaba marcando en este caso la autoridad sanitaria, ha permitido también ir avanzando en esa parte, no echar las campanas al aire también. Eso ha estado permitiendo también que se empiece a recuperar. El tema de la promoción económica, yo veo un área de oportunidad y lo he comentado en diferentes mesas, precisamente con el tema de seguridad que se tiene aquí en el estado. Y es un tema que nuevamente lo comento, no es algo que lo esté diciendo yo, no es algo que lo esté diciendo ninguna oficina, ningún área de aquí de la administración estatal ni municipal, eso lo dijo el propio presidente de la República. Durango está dentro de los 8 estados más seguros dentro de la República. Incluso vino aquí Rosa Isela, la secretaria de Seguridad, y así es. Dijo, Durango está trabajando en materia de seguridad. Esa parte nos debe de generar un área de oportunidad. ¿En qué sentido? Vemos que ciudades afines o ciudades muy parecidas a Durango, del tipo colonial, como lo es Guanajuato, como lo es Zacatecas, como lo es Michoacán, vemos las condiciones de inseguridad que se tiene ahorita en esos estados, no solamente en la ciudad, sino en todo el estado, de acuerdo, que están limitadas ahorita y no va nadie. Yo por lo menos yo no iría a visitar ninguna de estas ciudades y menos con mi familia. El caso de Durango es diferente. Aquí Durango es una ciudad limpia, es una ciudad donde los restaurantes no son caros, donde los hoteles no son caros, y esa parte sí explotarla a nivel turístico, darle la suficiente promoción nacional e internacional. Acabamos de tener el Mundial de Voleibol también aquí en Durango, el sub-18, el Under 18, así lo estaban manejando. De acuerdo. Y esa parte, las delegaciones que vinieron, pues no vienen a ver qué pasa, a ver si regresan o no regresan, sino previo estudio, las delegaciones oficiales autorizan también a sus jugadores, a sus deportistas para que vengan. Durango fue sede de un evento mundial de voleibol, va a ser sede también de un evento mundial de básquetbol, y es algo que debemos de potenciar. No convertir a Durango en una opción más, sino convertir en Durango a la opción. Ver las personas que van de tránsito aquí al destino de las playas de Mazatlán, poderles ofrecer también escenarios, poderle ofrecer espectáculos, poderle ofrecer restaurantes, poderle ofrecer hoteles para que lleguen, que puedan invertir aquí a Durango. Y es un área de oportunidad muy importante precisamente por el tema de seguridad. Que hay delitos menores, sí, pero es un tema que siempre va a haber también áreas de oportunidad para poder combatirlos, pero afortunadamente no tenemos delitos de alto impacto como secuestros, como levantones, como balaceras, como se vive en otros estados del país. Piso, cosas que no han permitido Así es, que el dinero que con esfuerzo ganan los empresarios pueda potenciar sus empresas. Al final muchos deciden mejor llevarse su capital. Así es. Entonces Durango es un lugar que como nicho y que como ventaja competitiva tiene su seguridad. En el trabajo de la seguridad se viene hablando de muchas teorías, no me quiero meter tampoco en muchos problemas, pero hay un tema que se habla de un corredor del crimen organizado en el Pacífico que obligó a un grupo muy fuerte también del crimen organizado a replegar sus filas en la parte de Zacatecas. Hay una situación grave que se vive en Zacatecas, nuestro estado hermano. ¿Cómo se puede hacer para que ese tipo, claro, me queda claro que es un tema
tanto del gobierno federal como estatal, y no es de lo que estamos hablando, al menos en el municipio, eso me queda muy claro, pero tu visión de cómo se puede evitar y trabajar para que esto no empiece poco a poco a embarrarse en el estado de Durango y empiece a crecer como la humedad, porque así es como crecen estos grupos. ¿Qué se puede hacer o qué se está haciendo? Que sepas tú que se está haciendo como diputado, como regidor, en estas posiciones donde el crimen, pues, normalmente aprovecha la falta de presencia de los elementos, la falta de presencia incluso de las autoridades administrativas, ya no digamos de seguridad, para evitar que Durango se convierta en lo que ya muchos estados como Guanajuato, como Zacatecas, los demás que me mencionabas. Tamaulipas. Tamaulipas ya es un caso todavía extremo, mucho más extremo. ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo lograr que esto no pueda pasar en Durango? Mira, esto que comentábamos no es obra de la casualidad, no es un tema inercial, hay un trabajo previo atrás. Y esta parte, ¿cómo se logra? Con la coordinación con los diferentes órdenes de gobierno, en coordinación con el mismo ejército, en coordinación con la Guardia Nacional, en coordinación las policías estatales, en coordinación las policías municipales, y es como el trabajo coordinado es el resultado que tenemos ahorita aquí en Durango. Si seguimos en esa dinámica, si seguimos por esa ruta, estamos por el camino correcto. No hay recurso que alcance, por eso sí estamos nosotros obligados, así desde la trinchera en el municipio, desde la trinchera en el Congreso del Estado, en las comisiones de Hacienda respectivas, ver cómo la asignación del recurso debe ser muy responsable, sobre todo en este aspecto, el tema de la prevención y el tema de cómo estar nosotros coadyuvando desde esas trincheras o desde esas trincheras con el tema de seguridad, que lo comentábamos ahorita. Durango es la excepción, es una isla por los diferentes estados que nos rodean, y esa parte es algo que debemos nosotros de aprovechar, de potenciar a Durango. Vemos el tema de la sierra, cómo se está aprovechando también. Las cabañas normalmente ya están también agotadas, están siempre en temporada alta, y eso es gracias precisamente a los temas de seguridad. Si estuviéramos en otras condiciones, pues una cabaña que esté alejada, pues es objeto de cualquier otro objeto delincuencial. Claro. Y ahorita la sierra de Durango está sumamente visitada. Hay muchísimos visitantes, hay muchísimo turismo, y esa parte debemos de potenciarla ahorita precisamente aprovechando los temas de seguridad con los que contamos en el estado. Excelente. Ahora hay una participación y una incidencia también de la sociedad para lograr, no a lo mejor en temas de seguridad como tal, pero sí en temas de desarrollo económico, del desarrollo turístico, porque yo lo he mencionado en muchas mesas y en muchas pláticas donde la gente no se cree que en Durango pueda realmente ser un potencial turístico. No participamos tampoco muchas veces para mejorar nuestro entorno, y queremos que la autoridad sea siempre quien nos limpie lo que ensuciamos, que la autoridad sea quien se encargue de que nosotros vivamos mejor. Yo considero, salvo que tú me digas otra cosa, que no existe y no va a haber jamás un gobierno que pueda solucionarnos todo. Así es. No va a haber un gobierno que pueda cambiarnos la vida como tal. Creo que la incidencia de la sociedad es muy importante para que se logre. Debe haber un cambio sociocultural. Pero ¿cómo lograr que la autoridad municipal, estatal, federal pueda incidir en ese cambio? Porque se necesita que la gente nos pongamos las pilas. Pero ¿cómo lograr desde una posición de representación o desde una posición de administración pública que la gente empecemos poco a poco a mejorar y a cambiar en ese aspecto, en la parte de no solamente creernos las cosas, sino además ser factores de cambio positivo? Diste en el clavo. Si llueve, se le echa la culpa al gobierno. De acuerdo. Si hay sequía, se le echa la culpa al gobierno. Si se hace de noche, la culpa la tiene el gobierno. Si cada uno de nosotros asumimos el rol que nos corresponde, actuamos con responsabilidad, lo que cada uno debemos de hacer, el estudiante que se comprometa con sus estudios, el docente a la enseñanza, y así cada uno que vaya haciendo lo que les toca, esto puede ir cambiando paulatinamente. El gobierno no es hacedor de empleos, el gobierno no los genera. ¿Qué sí puede generar el gobierno? Condiciones. ¿Qué es lo que está obligado a generar el gobierno? Infraestructura. Lo que se está viendo ahorita en el puente Francisco Villa, que ha sido muy señalado, y que yo le doy todo el beneficio de la duda, tanto a la Secretaría de Obras Públicas como al constructor que la está haciendo. Estamos ahorita ante una escasez mundial de acero.
Ahorita, si alguien de los que está señalando que esa obra todavía no se termina y tiene contactos o sabe de dónde se puedan conseguir ahorita los materiales, bueno, que los ponga en la mesa para que es China y nadie más ahorita, para que se puedan terminar. Pero que estamos obligados a dotar a la ciudad de Durango, a dotar al estado de Durango de ese tipo de infraestructuras. Vemos la ciudad de Zacatecas, si vamos a atravesarla, si vamos de tránsito a la ciudad de Aguascalientes o a cualquier otra ciudad que vaya para el sur, atravesamos por la ciudad de Zacatecas sin un solo semáforo, sin un solo alto, sin un solo tope, y vemos ahí las condiciones de si vas con los niños, si quieren llegar al baño, si quieren llegar a la tiendita, si quieres poner gasolina, si quieres desayunar, si te quieres quedar en la ciudad para poder continuar tu viaje, lo puedes hacer y atraviesas por la pura ciudad y te tienes que orillar nada más a la lateral. Esa parte estamos también obligados a hacerlo aquí en Durango. Si vienes de Torreón y quieres ir a Mazatlán, o vienes de Torreón y quieres ir a México, o vienes del Mezquital y quieres salir a Parral, que puedas hacerlo pasando por la ciudad, pasando por el centro de la ciudad, sin que tengas un solo semáforo que te vaya a estar obstruyendo, y que puedas poner gasolina, que puedas comprar un refresco, que puedas darle desayunar a la familia o a quien te vaya acompañando. Si estás cansado, que puedas llegar a un hotel a descansar también. Y esa parte es lo que estamos nosotros obligados como autoridad a dotar a las ciudades. Te digo, los gobiernos no dan empleo, no lo generan, pero sí pueden y estamos obligados a dotar de infraestructura. El tema de las ciclovías tan criticado, esa parte le estás dando servicios a la ciudad también, estás dándole seguridad a una parte de la población que no es porque sea su elección el trasladarse por bicicleta, sino porque es su única opción. Y esa parte estamos obligados también a darle la seguridad, ser generosos con el ciclista y darle los espacios. Vemos que Guadalajara, vemos que México, vemos que Monterrey cuentan con estos servicios, y Durango está obligado, si queremos crecer, si queremos que empresas volteen a ver a Durango, dotar a la ciudad de servicios. Oye, pero es fácil soñar con una ciudad que tenga infraestructura, es fácil soñar con una ciudad que tenga movilidad, que tenga medio ambiente, que tenga todo esto. Para esto se necesita una sinergia de fuerzas sociales, políticas, económicas. En Durango siento que hay una posibilidad de que esto se dé porque hay un atraso histórico que todos sentimos, que todos decimos, pero que de alguna forma a la hora de ponernos de acuerdo no ha habido esa posición. O sea, todos sabemos qué se necesita, todos sabemos qué es lo que nos falta, pero a la hora de invertir, no todos queremos invertir en Durango, no todos queremos apropiarnos de nuestra ciudad, tener ese arraigo para hacer ese cambio. Me queda claro que desde la parte de la posición como autoridades se hace hasta donde se puede para que la sociedad empiece a participar. Pero también hay una cuestión de los procesos electorales como tales, empiezan a desviar los temas a conveniencia, a final de cuentas. ¿Cuáles crees tú que sean los temas torales, centrales, que hoy debe de poner atención la ciudadanía en el próximo proceso electoral? No te lo pregunto por si fueras candidato o no, te lo pregunto tú como ciudadano, como actor social primero que eres, pero como actor político también. ¿Qué es lo que no debemos dejar que nos distraiga a los ciudadanos? Porque hay politiquería por todos lados, hay una narrativa desde la presidencia de la República, hay otra desde el gobierno del estado, hay otra desde el municipio. O sea, todos, por supuesto, están tratando de aprovechar política para lograr fines electorales. Pero ¿qué es lo que debemos de poner atención los ciudadanos en los temas que se están tocando hoy en día entre partidos políticos, entre actores políticos y entre actores sociales? Mira, aquí inevitablemente a partir de antier, desde hace una semana, a partir de hace 15 días, cualquier tema se va a politizar hasta el día de las elecciones. De acuerdo. Y en esa parte, ¿qué es lo que debemos de observar? Afortunadamente o desafortunadamente, Durango es muy chico, tanto el municipio como el estado. ¿A qué me refiero con esto? Cada uno de los actores tenemos historia, y esa parte va a permitir que la gente pueda tomar su decisión en un momento dado. A ver, fulanito me está prometiendo esto y esto y esto, fulanito me está prometiendo esto y esto y esto, pero ¿qué es lo que ha hecho en las anteriores oportunidades en las que ha estado? ¿Ha cumplido con los compromisos que ha hecho con la gente?
ha transitado, ha trabajado, ha recorrido, y esa parte es lo que nos va a permitir caminar en lo que tú estás planteando, porque se pueden plantear, se pueden hacer miles de propuestas, pero luego, si no se dice el cómo, y aparte de decir el cómo, la credibilidad en la persona que lo está diciendo es nula, pues aquí no se va a poder transitar. Aquí, como te comentaba, afortunado o desafortunadamente, todos tenemos historia. Okay. Y lo que hemos hecho en el transcurso de la actividad pública es lo que nos va a poder dar la certidumbre y la confianza de lo que vayamos a estar proponiendo. ¿Y qué es lo que se debe proponer? Lo que la gente esté necesitando. Aquí se puede tratar de descubrir el hilo negro, pero si no es lo que la gente necesita, en la parte de recorrer, la parte de tener contacto, la parte de estar platicando constantemente con la gente, es lo que nos permite a nosotros hacer la tarea, saber exactamente qué es lo que la gente quiere, saber exactamente qué es lo que la gente necesita. Y en base a eso, como luego dicen, el que escucha no se equivoca, y decía mi abuelo, la voz del pueblo es la voz de Dios. Oye, te presentaba como el político de moda. Lo digo con todo respeto, y lo decía, digo, sabes que te estimo bastante. Gracias. Y lo decía con mucho respeto. Pero creo que estas posiciones que has tenido, tanto en el municipio como en el Congreso, como candidato, como los recorridos que has hecho y que nos platicabas, tanto en posiciones de la administración pública como en posiciones políticas, pues hoy, al menos ahorita después de esta plática, me hacen entender el por qué un partido que no es el tuyo te quiere proponer, por qué podría ser un gran activo de tu partido al que perteneces, por qué el otro partido que también podría formar parte de una coalición también te abre la puerta y te corresponde y te toma en cuenta. Creo que has sabido manejar todo esto muy bien, te felicito de verdad. Gracias. Me gusta mucho la manera en que desarrolla los temas, porque creo que lo que está faltando mucho en la política hoy en Durango, en México, en el mundo, es que la gente sepa lo que está pasando, desde dónde está pasando y por qué está pasando, porque muchas veces sabemos qué pasa, pero no sabemos por qué, y entonces cometemos los mismos errores. Y creo que ese recorrido te ha ayudado mucho, te ha ayudado a crecer mucho también, a lo mejor en tu manera de expresarlo, y creo que eso es muy positivo y muy valioso. Espero verdaderamente que tengas la oportunidad de, si eres candidato o no. Gracias. Creo que es muy importante que se le dé la oportunidad a los políticos que tienen un recorrido verdadero para que puedan tener posiciones en donde se tomen decisiones. Creo que eso es lo más importante, y yo te felicito y espero que esto pues al final llegue en algo positivo para ti. Gracias, mi estimado Alex. Aquí, bueno, la suma de voluntades es lo que permite construir, es lo que permite avanzar. Pelearse, cualquiera lo hace. El subirse a una tribuna, el subirse a un escenario y que puedas confrontarte, de repente es necesario. Pero la suma de esfuerzos, el cómo estar sumando voluntades para estar construyendo, es lo que Durango necesita. Y esa parte, bueno, aquí nosotros hemos tratado de estar construyendo con los diferentes actores donde hemos estado incursionando dentro del Cabildo, dentro de la legislatura, y la suma de voluntades es lo que nos va a permitir sacar a Durango adelante. Y eso, bueno, creo que todos debemos de tenerlo bien claro, que la suma, el esfuerzo, que lo que nosotros estemos trabajando el día a día permita construir desde las diferentes trincheras, desde los diferentes partidos, de las diferentes áreas donde se tienen las responsabilidades, ir construyendo en pos de Durango. Puede haber diferentes rutas, pero si estamos con el mismo objetivo, al final la diferencia va a ser en resultados positivos para beneficiar a la ciudadanía. Pues 1 hora siempre es poco tiempo para pláticas como estas, sobre todo cuando hay muchos temas de los que se puede hablar. Pero te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para ser parte de este episodio número 11 de la Galería del Giocondo. Te agradezco mucho que hayas tomado pues el tiempo, sobre todo, pero te agradecería más que próximamente me vuelvas a acompañar para poder tocar otros temas y darle seguimiento a todo esto que platicamos hoy. Con mucho gusto, claro que sí, mi estimado Alex. Mientras nos sigan invitando, tienen el riesgo de que por aquí sigamos apareciendo. Perfecto, excelente. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también a toda la gente que nos vio por las plataformas de Ángulo Informativo. Les recuerdo que estaremos también en Spotify, donde podrán pues escuchar toda esta interesante plática, y estaremos compartiendo también en nuestras redes sociales por todas las plataformas, tanto de un servidor como de Ángulo Informativo. Los esperamos aquí el próximo martes, 7 de la tarde, en otra plática muy interesante, el episodio número 12. Gracias a todos, nos vemos aquí la próxima semana.